El mago. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 55 capítulos. Capítulo 23. En su habitación, ubicada en el piso superior de la casa, Sophie estaba sentada sobre el marco de la ventana con la mirada perdida en los Champs-Élysées. La avenida, de 3 carriles, estaba húmeda por la lluvia y teñida de una mezcla de tonalidades ámbares, rojas y blancas que reflejaban las luces de los semáforos. Comprobó la hora en su reloj. Eran casi las 2 de la madrugada del domingo y aún había mucho tráfico. A cualquier hora pasada la medianoche, las casas de San Francisco estarían completamente desiertas. Esta diferencia le hizo recordar lo lejos que estaba de casa. Hacía unos años Sophie había atravesado una fase en la que todo a su alrededor le parecía aburrido. Hizo un esfuerzo deliberado por tener más estilo, por parecerse más a su amiga Elle, quien cambiaba de color de pelo cada semana y quien tenía un armario donde coleccionaba las prendas de última moda. Sophie había recopilado información sobre las ciudades europeas que le resultaban exóticas que extraía de revistas. Le fascinaban los lugares donde la moda y el arte eran primordiales. Londres y París, Roma, Milán, Tokio, Berlín. Al fin, decidió no decantarse por seguir la moda. Iba a crear su propia moda. Sin embargo, esta fase solo duró un mes. El mundo de la moda era muy costoso y la paga de sus padres era estrictamente limitada. No obstante, aún quería visitar las grandes capitales del mundo. Incluso su hermano y ella ya habían empezado a hablar sobre tomarse un año sabático antes de iniciar la universidad para recorrer el continente europeo. Y ahora estaban allí, en una de las ciudades más bellas del planeta, y no sentía interés alguno por explorarla. Lo único que quería en esos momentos era regresar a San Francisco, pero ¿qué haría si regresaba? La idea le aterrorizaba. Aunque se habían trasladado varias veces de ciudad y habían viajado muchísimo por Norteamérica, tan solo 2 días antes de aquello, Sophie sabía lo que acontecería a lo largo de los siguientes meses. El resto del año estaba cubierto por una sombra de aburrimiento. En otoño, sus padres continuarían sus clases en la Universidad de San Francisco y tanto ella como Josh volverían al instituto. En diciembre, la familia realizaría el viaje anual a Providence, Rhode Island, donde su padre había estado impartiendo una clase en la Universidad Brown durante los últimos 20 años. El 21 de diciembre, el cumpleaños de los mellizos, le llevarían a Nueva York para ver escaparates, admirar las luces, contemplar el árbol de Navidad del centro Rockefeller y patinar sobre hielo. Almorzarían en el Stage Door Deli y pedirían sopa de matzá, bocadillos del mismo tamaño que sus cabezas y un trozo de pastel de calabaza que compartiría con su hermano. En Nochebuena se dirigirían hacia la casa de su tía Christine en Montauk, Long Island, donde pasarían el resto de las vacaciones y el año nuevo. Esa había sido la tradición durante los últimos 10 años y ahora. Sophie respiró profundamente. Ahora poseía habilidades y poderes que apenas lograba comprender. Tenía acceso a recuerdos que eran una mezcla de verdades, mitos y fantasías. Conocía secretos con los que no podría reescribir los libros de historia. Sin embargo, lo que más deseaba era poder volver atrás, regresar a la mañana del jueves, antes de que todo esto hubiera ocurrido, antes de que el mundo hubiera cambiado. Sophie apoyó la frente sobre el frío cristal de la ventana.
¿Qué ocurriría? ¿Qué haría ella? No solo ahora, sino durante los próximos años. Su hermano jamás se había decidido por una carrera universitaria. Cada año anunciaba algo diferente. Diseñador de juegos de ordenador, programador, jugador de fútbol profesional, paramédico o bombero. Sin embargo, ella siempre había sabido qué quería estudiar. Cuando su profesora de primero le había formulado la pregunta ¿qué quiere ser de mayor?, Sophie supo enseguida la respuesta. Quería estudiar arqueología y paleontología, igual que sus padres, para viajar por el mundo, catalogar el pasado y tal vez realizar descubrimientos que ayudaran a ordenar la historia, pero eso jamás ocurriría. De la noche a la mañana, Sophie se había dado cuenta de los estudios arqueológicos, históricos y geográficos habían sido completamente inútiles o sencillamente equivocados. Una ola de emoción invadió a Sophie. En ese instante sintió un nudo en la garganta y las lágrimas le recorrieron las mejillas. Con la palma de las manos se secó las lágrimas. ¡Toc, toc! La voz de su hermano mellizo la asustó. Sophie se volvió para mirar a Josh. Él estaba justo en el umbral de la puerta sujetando la espada de piedra en una mano y un minúsculo ordenador portátil en la otra. ¿Puedo entrar? Es la primera vez que me pides permiso para entrar en la habitación, dijo Sophie con una sonrisa. Josh entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. Cuidadosamente acomodó la espada Clarent sobre el suelo junto a sus pies y colocó el ordenador portátil sobre sus rodillas. Han cambiado muchas cosas, Sophie, confesó en voz baja. Su mirada reflejaba preocupación y turbación. Justo estaba pensando lo mismo, al menos eso no ha cambiado. Muy a menudo los mellizos se daban cuenta de que los dos pensaban lo mismo en determinadas situaciones. Se conocían tan bien entre ellos que incluso sabían cómo el otro acabaría la frase. Desearía poder volver tras el tiempo, antes de que todo esto ocurriera. ¿Por qué? Así yo no tendría que ser así, no sería tan diferente. Josh clavó su mirada en el rostro de su hermana y ladeó ligeramente la cabeza. ¿Rechazarías tus poderes?, preguntó en voz baja. ¿La magia? ¿La sabiduría? Sin pensarlo dos veces, respondió Sophie de inmediato. No me agrada lo que me está sucediendo. Jamás quise que sucediera, confesó con la voz entrecortada. Quiero ser una persona normal y corriente, Josh. Quiero volver a ser un ser humano. Quiero ser como tú. Josh bajó la mirada. Abrió la tapa del ordenador portátil y lo encendió. En cambio, tú no lo harías, ¿verdad?, dijo Sophie, después de interpretar el enmudecimiento de su mellizo. Tú quieres el poder. Quieres ser capaz de moldear tu aura y controlar los elementos, ¿cierto? Josh vaciló. Creo que sería interesante, contestó finalmente sin apartar la vista de la pantalla. Después, con unos ojos que reflejaban la pantalla en la máquina, miró a Sophie y añadió: Sí, quiero ser capaz de hacer todo eso, admitió. Sophie abrió la boca para articular una respuesta, para contestarle que no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo, para explicarle lo incómoda que le hacían sentir sus poderes y lo asustada que estaba, pero no lo hizo. En ese momento no le apetecía pelearse con su hermano y hasta que él no pasara por lo mismo, jamás la entendería. ¿De dónde has sacado el ordenador?, preguntó, cambiando radicalmente el tema. Francis me lo ha regalado, explicó Josh. Cuando Dee destruyó el Yggdrasil, apuñaló el árbol con la espada Excalibur, convirtiéndole así en hielo, y momentos más tarde en añicos húmedos. Mi cartera, teléfono móvil, iPod y el portátil estaban en el interior del árbol, añadió con un tono nostálgico. Lo perdí todo, incluidas
todas nuestras fotografías. ¿Y el conde te ha regalado un ordenador portátil? Josh asintió con la cabeza. Me lo regaló e insistió en que me lo quedara. Debe de ser el día de los regalos. El pálido resplandor de la pantalla de la máquina iluminaba el rostro de Josh desde abajo, otorgándole una apariencia un tanto espantosa. Él prefiere los Mac. Tiene un software de música mejor y aparentemente Joan utiliza los PC. Encontró este tirado debajo de la mesa de ese estudio. En el piso de arriba continuó con la mirada todavía clavada en la diminuta pantalla. En ese preciso instante, Josh reconoció el silencio de su hermana como una duda antes de su explicación. Alzó la mirada y añadió: «¿Es verdad?». Sophie miró hacia otro lado. Sabía que su hermano le estaba diciendo la verdad y no era gracias a la sabiduría de la bruja. Siempre percibía cuando su hermano le mentía, aunque, paradójicamente, él jamás descubría cuando ella le contaba una mentira, lo cual no lo hacía muy habitualmente, solo cuando era por su propio bien. «¿Qué estás haciendo ahora?», preguntó. «Revisando mi correo electrónico», respondió con una sonrisa. «La vida continúa», empezó. «Y el correo electrónico también», finalizó Sophie con una sonrisa. Era uno de los dichos favoritos de Josh que solía volverla loca. «Hay un montón», murmuró. 80 en Gmail, 62 en Yahoo, 20 en AOL, 3 en Fastmail. «Jamás enteré por qué necesitas tal cantidad de cuentas de correo electrónico», confesó Sophie. Dobló las piernas hacia el pecho, envolvió los brazos alrededor de las espinillas y descansó la barbilla sobre las rodillas. Le resultaba agradable mantener una conversación normal con su hermano. Le recordaba cómo debían ser supuestamente las cosas y cómo lo habían sido hasta el jueves por la tarde, exactamente a las 2:15 de la tarde. Jamás olvidaría ese momento. Estaba hablando con su amiga Elle, que vivía en Nueva York, cuando vislumbró un elegante coche negro que aparcaba delante de la librería. Justo cuando aquel hombre, al que ahora conocía como el Dr. John Dee, se apeó del coche, Sophie había comprobado la hora. Josh apartó su mirada del ordenador. «Tenemos 2 correos de mamá y uno de papá. Léelos en voz alta. Empieza con el más antiguo». «De acuerdo. Mamá me envió uno el viernes el 1 de junio. Espero que os estéis portando bien. ¿Cómo está la señora Fleming? ¿Ya está recuperada?». Josh miró a su hermana con el ceño fruncido y algo confundido. Sophie suspiró. «¿No lo recuerdas? Le dijimos a mamá que Perenel tenía ardor de estómago y que por eso cerrarían la librería», explicó. Al comprobar que su hermano no se acordaba de nada, sacudió la cabeza y exclamó: «¡Haz memoria!». «Mi memoria ha estado últimamente muy ocupada», respondió Josh. «No puedo retener toda la información. Además, ese es tu trabajo». Después le dijimos que el matrimonio Flamel nos había invitado a pasar unos días en su casa del desierto. «De acuerdo», asintió Josh. Mientras no cesaba de pulsar teclas, Josh miró a su hermana y preguntó: «¿Qué le digo a mamá?». «Dile que todo anda bien y que Perenel ya está del todo recuperada. No te olvides de llamarles Nick y Perry», le recordó. «Gracias», dijo mientras presionaba la tecla de retroceso y sustituía la palabra Perenel por Perry. Los dedos de Josh brincaban de un lado al otro del teclado. Después continuó: «De acuerdo, el siguiente. También es de mamá y me lo envió ayer. He intentado llamaros, pero me comunica directamente con el buzón de voz. ¿Va todo bien? He recibido una llamada de la tía Áñez. Me dijo que no habíais pasado por casa para coger algo de ropa o cosas de aseo. Dejadme un número de teléfono donde os pueda encontrar. Estamos preocupados», leyó en voz alta Josh. Después miró a su hermana. «¿Qué le decimos ahora?». Sophie
se mordisqueó el labio inferior, pensando en voz alta. Deberíamos decirle... Vaciló. Deberíamos decirle que teníamos las cosas en la tienda. Ella sabe que solemos tener ropa de recambio allí y demás. Eso no es una mentira. Odio mentir a mamá. De acuerdo, anunció Josh, mientras pulsaba velozmente las teclas del ordenador. Los mellizos guardaban una muda en un cuarto interior de la librería por si alguna tarde decidían ir al cine o pasear por el embarcadero. Dile que aquí no tenemos cobertura, pero no especifiques el aquí, añadió con una sonrisa. Josh parecía indignado. ¿Querrás decir que no tenemos teléfonos móviles? Yo todavía conservo el mío, aunque no tiene batería. Dile a mamá que la llamaremos tan pronto como tengamos cobertura. Josh transcribió literalmente las palabras de su hermana. Mantuvo el dedo índice sobre la tecla Enter y preguntó: ¿Es todo? Envíalo. Pulsó la tecla Enviado. ¿Has dicho que también había un correo de papá? Es para mí, dijo. Lo abrió, lo leyó rápidamente, esbozó una sonrisa de oreja a oreja y explicó: Le he enviado una fotografía de la mandíbula fosilada de un tiburón que ha descubierto. También ha conseguido más coprolitos para mi colección. ¿Coprolitos?, soltó Sofía al mismo tiempo que sacudía la cabeza expresando repugnancia. ¡Boñiga fosilizada! ¿No podrías coleccionarse ellos o monedas como una persona normal? Es muy extraño. ¿Extraño?, vaciló Josh indignado y clavando la mirada a su hermana. ¿Extraño? Déjame decirte lo que es extraño. Estamos en una casa acompañados por una vampira vegetariana de unos 2000 años, un alquimista inmortal, otro inmortal que se gana la vida como músico y que domina la magia del fuego, y una heroína francesa que, según datos históricos, pereció a mitad del siglo XV, explicó. Después golpeó suavemente con el pie la espada que permanecía en el suelo y añadió: Y no olvidemos que con esta espada el rey Arturo fue asesinado. Josh había alzado el tono de voz gradualmente, pero de repente se detuvo para tomar aliento y calmar los ánimos. Al fin dibujó una sonrisa. Comparado con todo esto, creo que coleccionar boñiga fosilizada es, probablemente, lo menos extraño. Sophie tampoco pudo ocultar su sonrisa y los mellizos explotaron en un sinfín de carcajadas. Josh se reía con tal intensidad que incluso empezó a tener hipo, lo cual le hizo estallar de risa. En ese instante ambos lloraban de la risa y sentían pinchazos en el estómago. «¡Por favor, para!», gimió Josh. Hipó una vez más y los hermanos entraron en un estado que rozaba la histeria. Tuvieron que hacer un gran esfuerzo para controlarse. Por primera vez desde que Sofía había sido despertada, Josh volvió a sentirse cerca de ella. Normalmente se reían juntos cada día. La última vez había sido el jueves por la mañana, de camino al trabajo. Vislumbraron a un hombre delgaducho que se deslizaba sobre unos patines de línea, ataviado con unos pantalones ajustados y arrastrado por un descomunal dálmata. Solo necesitaban encontrar cosas de las que reírse, aunque, desafortunadamente, durante los últimos días no se habían topado con ninguna. Sophie se calmó enseguida y se volvió hacia la ventana. Podía ver la imagen de su hermano reflejada en el cristal, pero prefirió esperar hasta que él bajara la mirada hacia la pantalla antes de pronunciar palabra. Me sorprendió de que no te quejaras más cuando Nicolás sugirió a Francis que me instruyera en el arte de la magia del fuego. Josh alzó la mirada y observó la silueta de su hermana reflejada en la ventana. ¿Habría servido de algo?, preguntó en tono serio. No, supongo que no, añadió. De todas formas, tú tampoco me habrías hecho caso y habrías seguido adelante. Sophie
Se volvió para mirar directamente a su mellizo. «Debo hacerlo. Necesito hacerlo». «Lo sé», contestó. «Ahora lo sé». Sophie pestañeó mostrando su asombro. «¿Lo sabes?». Josh apagó el ordenador y lo colocó sobre la mesa. Entonces cogió la espada y la posó sobre sus rodillas, rozando de forma distraída el arma. La piedra estaba templada. Estaba enfadado y asustado. Bueno, no, algo más que asustado. Aterrorizado cuando Hécate te despertó. Flamel jamás comentó los peligros. No nos dijo que podrías haber perecido o entrar en un coma profunda. Nunca podré perdonarle eso. Él estaba bastante seguro de que no ocurriría nada. Bastante seguro no es lo suficientemente seguro. Sofía admitió dándole la razón. Y después, cuando la bruja de Endor te transmitió todo su conocimiento, volví a asustarme, no por ti, sino de ti, admitió en voz baja. Josh, ¿cómo puedes decir eso?, preguntó sorprendida. Soy tu hermana. La mirada de Josh le revelaba la respuesta. Tú no has contemplado lo que yo he visto con mis propios ojos. He visto cómo te enfrentabas a aquella mujer con cabeza de gato. Observé cómo se movían tus labios, pero cuando hablabas las palabras no se sincronizaban, y cuando me miraste ni siquiera me reconociste. No sé qué eras en aquel momento, pero no eras mi hermana melliza. Estabas poseída. Sophie parpadeó y 2 enormes lágrimas descendieron por sus mejillas. Apenas tenía recuerdos sobre aquello, tan solo pequeños fragmentos que parecían extraídos de un sueño. Más tarde en Ojei fui testigo de cómo provocabas torbellinos y hoy, quiero decir ayer, vi cómo creaba fuego de la nada. No sé cómo hago ese tipo de cosas, murmuró. Lo sé, Sophie, lo sé, comentó Josh. Se puso en pie y se acercó a la ventana para contemplar la vista sobre los tejados parisinos. Ahora lo entiendo. He pensado mucho sobre esto. Tus poderes han sido despertados, pero la única forma de controlarlos, la única forma de que estés a salvo, es mediante entrenamiento y práctica. En este momento tus poderes son tan peligrosos como tus enemigos. Juana de Arco te ha ayudado hoy, ¿verdad? Sí, mucho. Ya no escucho las voces, lo cual es una gran ayuda, pero hay otra razón, ¿verdad?, preguntó. Josh miró la espada entre sus manos. La piedra era oscura como la noche y unas diminutas incrustaciones de cristal destellaban cual estrellas fugaces. No tenemos ni idea del problema en que nos hemos metido, explicó en voz baja. Lo único que sabemos es que estamos en peligro, en un gran peligro. Tenemos 15 años. No deberíamos preocuparnos de que alguien nos asesine o nos coma o algo peor, exclamó mientras señalaba la puerta de la habitación. No confío en ellos. La única persona en la que deposito mi confianza eres tú, la verdadera Sophie. Pero Josh, respondió Sophie con todo cariño, yo sí confío en ellos. Son buenas personas. Hécate ha luchado para defender la humanidad durante 2000 años y Juana es una persona amable y dulce. Y Flamel ha mantenido el códex oculto durante siglos, continuó Josh rápidamente. Se tocó el pecho y Sophie percibió el crujir de las 2 páginas que le había entregado Flamel. Después continuó. Hay recetas en este libro que podrían convertir este planeta en un paraíso, que podrían curar cualquier enfermedad. Josh vio la desconfianza y la duda en la mirada de su hermana y no vaciló en insinuarle lo evidente. Sabes que es cierto. La bruja lo sabe, y sus recuerdos también me revelan que hay fórmulas en el libro que podrían destruir el mundo. Josh sacudió bruscamente la cabeza. Creo que ves lo que quieres ver.
Sophie señaló la espada. Entonces, ¿por qué Flamel te ha regalado la espada y las páginas del códex?, preguntó con tono triunfante. Creo y sé que nos está utilizando, aunque de momento no sé para qué, confesó. Al ver que su melliza empezaba a realizar gestos de negación con la cabeza, añadió: de cualquier forma, vamos a necesitar tus poderes si queremos permanecer a salvo. Sofía alargó el brazo y apretó la mano de su hermano. Sabes que jamás haría algo que pudiera hacerte daño. Lo sé, respondió Josh con expresión seria. Al menos no lo harías de forma deliberada, pero ¿qué sucedería si él te utilizara, tal y como lo hizo en el mundo de las sombras? Sophie aceptó la crítica. En aquel momento no tenía control, admitió. Parecía que estuviera en un sueño, contemplando a alguien muy parecido a mí. Mi entrenador de fútbol siempre dice que antes de tomar el control, uno debe saber controlarse. Sophie, si puedes aprender a controlar tu aura y dominar la magia, continuó Josh, nadie podría volver a dominarte, a controlarte. Serás increíblemente poderosa. E imaginémonos, por decir algo, que nadie despierta mi potencial. Podría aprender a utilizar esta espada, explicó, mientras intentaba girar el arma. Sin embargo, se deslizó hacia un costado y agujereó uniformemente la pared. ¡Huya! ¡Josh! ¿Qué? Casi ni te das cuenta. Pasó la manga por el agujero. La pintura y el yeso se desprendieron, dejando al descubierto el ladrillo del interior. Lo estás empeorando, probablemente has roto un pedazo de la espada. Sin embargo, cuando Josh acercó el arma a la luz, no había ni una marca. Sophie inclinó ligeramente la cabeza hacia adelante. Sigo pensando, y lo sé, que estás completamente equivocado sobre Flamel y los demás. Sophie, tienes que confiar en mí. Y confío en ti, pero recuerda, la bruja conoce a estas personas y confía en ellas. Sophie, dijo Josh con un gesto de frustración, no sabemos nada de la bruja. Oh, Josh, lo sé todo acerca de la bruja, contestó Sophie con gran emoción mientras señalaba su frente. Y ojalá no fuera así. Su vida, miles de años, están aquí. Josh abrió la boca para responder, pero Sophie alzó la mano para frenarle y añadió: esto es lo que haré. Trabajaré con Saint-Germain, aprenderé todo lo que él me enseñe. Y al mismo tiempo vigílale. Intenta descubrir qué se traen entre manos él y Flamel. Sophie ignoró a su hermano. Quizás la próxima vez que nos ataquen podremos defendernos, agregó contemplando los tejanos parisinos. Al menos aquí estamos a salvo. Pero, ¿por cuánto tiempo?, preguntó Josh. El capítulo terminó y el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a relatar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado e invites a quienes tú quieras a disfrutarlo.